el día de hoy vamos digamos, a dejar unas conclusiones sobre actualmente cuáles son esas indicaciones que realmente existen del uso del bicarbonato y cuáles son esos escenarios donde realmente el bicarbonato no causa ningún impacto. Esta revisión entonces la vamos a hacer como estado del arte. Lo primero entonces que hay que tener claro es cuál es la función fisiológica del bicarbonato, cuál es esa importancia de esta sustancia. Entonces lo primero es que el organismo media múltiples procesos en el cuerpo para mantener la homeostasis o ese equilibrio a nivel de todos los órganos y de todas las células. Uno de esos procesos en búsqueda de mantener ese equilibrio pues es el equilibrio ácido-base. Es muy importante y realmente la función de ese equilibrio ácido-base cuando ocurre es el mantenimiento de la función celular y el funcionamiento de todos los procesos enzimáticos. Como nosotros podríamos recordar, el equilibrio ácido-base, pues básicamente se encarga de regular esas concentraciones de hidrogeniones en el organismo que normalmente están en una concentración muy baja. Pero las alteraciones de estos hidrogeniones, ya sea por su aumento o ya sea por su descenso, pues van a tener ciertas repercusiones a nivel celular y a nivel de todos los procesos enzimáticos. Con base en eso, entonces, tenemos que la concentración de hidrogeniones podemos de alguna u otra forma medirla a través del pH. Y si nosotros recordamos esta formulita, el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Que esta relación entre hidrogeniones y pH es inversamente proporcional. A mayor concentración de hidrogeniones, el pH va a ser mucho menor, causando descensos que pudieran llevar al valor del pH por debajo de 7.35, que nosotros ya conocemos, y que cuando ese pH alcance ese valor hablaremos de acidosis, y cuando hay una disminución en la cantidad o en la concentración de hidrogeniones, pues ese pH va a aumentar, y cuando supera el 7.45, que es ese umbral de pH normal, pues hablaremos de alcalosis. Es importante entonces recordar que cualquiera de las dos situaciones o trastornos, ya sea alcalosis o ya sea una acidosis, eso va a tener sus repercusiones a nivel celular y a nivel de los procesos enzimáticos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la acidosis es mucho más deleteria y mucho más perjudicial, por lo que el organismo, digámoslo así, va a velar principalmente para evitar esta condición. Y podemos de ahí partir de por qué en muchas patologías, digamos, incluyendo el trauma, la acidosis hace parte de esos factores que condicionan la mortalidad en el paciente, recordando el famoso diamante de la muerte, desde la inclusión del calcio. Una vez entonces nosotros tenemos y recordamos, tenemos claro esto y lo recordamos, pues hay unos procesos que ocurren en el organismo en donde empieza a intervenir el bicarbonato, que nosotros clásicamente lo identificamos como un buffer o como una sustancia que me es capaz de amortiguar esa concentración de hidrogeniones. Y aquí vemos estas reacciones que ocurren en el organismo. El bicarbonato puede estar en dos formas, ya es como un ácido débil a través del ácido carbónico o a través de una sal como lo es el bicarbonato de sodio. De estas dos formas, como podemos ver, estas flechas que van en sentido bidireccional, se median unos procesos. El ácido carbónico se puede convertir en dióxido de carbono y agua, que este finalmente va a ser eliminado a través de los pulmones por medio de la ventilación, o el ácido carbónico puede transformarse en hidrógeno más bicarbonato. Este proceso ocurre, como ya vamos a ver, preferentemente a nivel renal, y esto es para poder excretar estos iones de hidrógeno. De la misma forma, pues el bicarbonato de sodio se puede descomponer en sodio y en bicarbonato, y ya vamos a ver cuál es esa importancia. Recordemos pues que este proceso de conversión de ácido carbónico está mediado por la anhidrasa carbónica, que es una enzima sumamente importante. Entonces, a partir de estos conceptos básicos, nosotros empezamos a ver la importancia del bicarbonato, y a partir de esos conceptos básicos nosotros podemos plantear cuáles podrían ser esos escenarios donde el bicarbonato lo puede utilizar. De acá se desprende entonces la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde yo puedo definir o puedo determinar el pH si tengo las concentraciones tanto de bicarbonato como la de la presión de dióxido de carbono. Esta ecuación simplemente me agrega
este 6.1 que me habla de ese pK50, en donde el 50% va a encontrarse en las bases en forma de bicarbonato y el otro 50% los ácidos débiles, ya sea como ácido carbónico o la PCO2. Y este 0.03 que simplemente es el índice de solubilidad de la PCO2 en la sangre. Aquí entonces podemos ver mediante esta ecuación que la relación entre el bicarbonato y el pH es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que a medida que yo tengo más concentración de bicarbonato, pues voy a tener un pH mucho mayor. Es importante entonces mencionar que esas concentraciones de hidrogeniones que ya mencionamos, que están en bajas concentraciones en el organismo, por eso la fórmula es logaritmo para llegar a estos valores, y esas concentraciones tienen que estar estrictamente reguladas en todos los compartimentos del cuerpo. Hablamos de la sangre arterial, el pH normal de 740 con los rangos que ya mencionamos. Vemos que a nivel, por ejemplo, venoso, intersticial, del fluido intracelular, que también es muy importante, y de otros sitios, pues esas concentraciones y esos rangos de la concentración de hidrogeniones se tienen que mantener, que cuando se sale de estos rangos, pues vamos a encontrar alteraciones a nivel celular. Entonces, en el organismo, ya mencionando que vela por mantener esas concentraciones de hidrogeniones y evitar la acidosis principalmente, hay unos mecanismos que regulan esa concentración de hidrogeniones, y hay tres principalmente. Hablamos de los sistemas amortiguadores o buffer, que se encuentran principalmente en la sangre. Hablamos del sistema respiratorio mediante la eliminación del dióxido de carbono y hablamos del sistema renal, recordando que el sistema renal es el sistema más fuerte y el principal sistema en cuanto a este mantenimiento. Lo que pasa es que el sistema renal es mucho más demorado, de horas incluso a días, que si lo comparamos con el sistema respiratorio o los sistemas de amortiguación en la sangre, que son mucho más rápidos. La fórmula que ya mencionamos entonces, mediante la cual el ácido carbónico tiene muchas formas de convertirse, cuando se produce CO2 eliminándose por el pulmón y cuando se produce bicarbonato e hidrogeniones eliminándose vía renal. Y recordemos que a través de todo el trayecto del sistema renal ese bicarbonato se va a reabsorber, y no solamente se va a reabsorber, sino que a nivel celular se va a generar bicarbonato, como ya vamos a ver. Por eso este sistema renal es tan importante, y de aquí podemos empezar a entender por qué una de las indicaciones claras del uso del bicarbonato, como vamos a ver más adelante, es en los pacientes con patología renal, porque es que el aspecto fisiopatológico de la enfermedad renal me va a hacer que fisiológicamente se pierda bicarbonato. Y como vamos a ver, pues es una de las indicaciones del uso de bicarbonato. Entonces vemos que a nivel del aparato renal, en las células tubulares, vemos de qué forma este bicarbonato de sodio se va a absorber mediante las conversiones que ya vimos, va a ir al interior de la célula y finalmente se va a absorber hacia la sangre nuevamente, que es importante acá para poder entender algunos escenarios que más adelante vamos a ver. Que vean que a medida que el bicarbonato se absorbe el sodio. Que cuando yo me absorbo el sodio, gracias a ese bicarbonato voy a excretar hidrogeniones. Y que hay una bomba que para que salga ese sodio me va a meter a la célula potasio. Es muy importante entender que dentro de la fisiología de la reabsorción de bicarbonato al interior de la célula y posteriormente a la sangre, el potasio me entra a la célula. Entonces, más adelante vamos a ver que uno de esos escenarios va a ser casos de hipercalemia severa. Y además de eso, dentro de la fisiología de la absorción del bicarbonato, vemos que para que yo pueda llevar nuevamente el bicarbonato hacia la sangre, hay unas bombas que funcionan como intercambiadores entre bicarbonato y el cloro. Aquí podemos entender por qué en pacientes que tienen patologías renales en donde no se absorbe el bicarbonato o que tienen patologías como diarreas de alto gasto, en donde pierden este electrolito, se acumula el cloro en la sangre y causan las famosas acidosis metabólicas hiperclorémicas.
Entendiendo entonces todo este mecanismo fisiológico que acabamos de revisar, podemos concluir que los esfuerzos del organismo en mantener la homeostasis ácido-base se dirigen principalmente a evitar la acidosis. Y es que cuando nosotros tenemos un paciente crítico en el servicio de urgencias o en cualquier unidad de alta dependencia, cuando estos pacientes alcanzan valores de pH por debajo de 7.2, la mortalidad se aumenta casi en un 60%. Por lo tanto, toma especial importancia no solamente la acidosis, sino el bicarbonato, que teóricamente, y como acabamos de revisar, es una sustancia que me puede mediar la acidosis. Y como nosotros podemos ver, una vez se ha instaurado esa acidosis metabólica, son muchas las repercusiones que van a haber a nivel del organismo. Encontramos que hay una alteración en la contractilidad miocárdica con disminución de esta, se van a alterar todos los procesos enzimáticos, va a haber una alteración en la entrega de oxígeno, va a haber una alteración en el flujo renal, va a haber edema cerebral, pudiera ocurrir edema cerebral, y eso es principalmente visto en la población pediátrica, donde por esta razón, en los últimos estudios que han salido, ya no se indica el uso de bicarbonato. Va a haber una disfunción diafragmática, alteraciones de la respuesta inmune, van a ser los pacientes propensos a arritmias cardíacas, va a haber una disminución en la producción del ATP por las vías aeróbicas, por lo que van a tener que empezar a iniciarse vías anaeróbicas con aumento del ácido láctico y por consiguiente empeoramiento de la acidosis, vasoconstricción pulmonar y vasodilatación sistémica. Entonces, así como la acidosis metabólica tiene todas estas repercusiones que nosotros estamos observando, también vamos a tener unos efectos deleterios y unas repercusiones en los pacientes a los que se le administra bicarbonato. Y esta gráfica es muy diciente. En los pacientes que tienen acidosis metabólica, vemos pues que hay una disminución del pH, hay ciertas alteraciones, y que una vez yo utilizo bicarbonato, por ejemplo, en estos círculos que vamos a mencionar, el pH va a aumentar. Una vez el pH me aumenta, pues obviamente por conocimientos de la curva de disociación de la hemoglobina, esa afinidad por el oxígeno me va a aumentar, por lo que va a disminuir la extracción de oxígeno. Eso me lleva a que la célula no tenga oxígeno y que entre en vías anaeróbicas, me aumente el lactato, se me comprometa la contractilidad miocárdica y por ese aumento del lactato, pues me disminuye el pH y me genera un empeoramiento de esa acidosis metabólica. No solamente eso, cuando administro bicarbonato, hay un aumento en la unión entre el calcio y las proteínas, lo que me lleva a quelación de la albúmina, disminuye el calcio ionizado, lo que me lleva a que haya una disminución en la contractilidad miocárdica y nuevamente este proceso de aumento del lactato y disminución del pH. Y se convierte en un círculo vicioso. Y por otro lado, cuando tengo el bicarbonato, como ya mencionamos, y ese bicarbonato se une a los hidrogeniones, me forma ácido carbónico, que finalmente se descompone en agua y dióxido de carbono para ser eliminado, pero es que este dióxido de carbono no solamente va a ir a la parte pulmonar a ser eliminado, sino que a nivel intracelular también se va a aumentar, y cuando tengo aumento intracelular de la PCO2, eso me lleva a disminución de la contractilidad miocárdica, aumento del lactato y empeoramiento del pH. Entonces, como nosotros vemos, el bicarbonato también pudiera ser deleterio en ciertos estados que pudieran estar compensando un estado patológico. Por eso es importante este tema. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a mencionar cuáles son esos estudios y qué se ha hecho a través del tiempo con respecto al bicarbonato y si el bicarbonato va a mejorar los desenlaces del paciente. Y es que el bicarbonato se viene utilizando desde mucho tiempo atrás. Hay reportes que incluso los egipcios utilizaban el bicarbonato o el carbonato de sodio, sustancia compuesta o que se utilizaba como natrón, incluso cuando iban a embalsamar a los muertos. Y entre otras, digamos, entre otras utilidades que tenía el carbonato de sodio, y que a través del tiempo, mediante investigaciones, reacciones químicas, ese carbonato de sodio se iba convirtiendo en bicarbonato hasta llegar al día de hoy que lo convirtieron en una sustancia que puede utilizarse en el paciente. Hacia 1928, esta publicación me pareció muy interesante. Se hizo este reporte sobre el uso de bicarbonato de sodio
en la famosa y denominada fiebre de aguas negras, como lo llamaban entonces, pero que hoy en día conocemos que simplemente se trata de una malaria hemolítica. Es muy interesante saber cómo ellos postulaban que cuando ocurría esa malaria y esa hemólisis en esta patología, esos pigmentos que iban a ser excretados a nivel renal se acumulaban y producían una obstrucción a nivel tubular con la consiguiente falla renal. Por eso se le denominaba de aguas negras, porque la coloración de la orina era oscura, y esto agravaba al paciente, la condición del paciente, y lo llevaba a la muerte. En este reporte mencionan que postulaban que si la orina tenía un pH por encima de 6, era más fácil excretar esos pigmentos de hemoglobina que habían sido lisados. Y en este paciente que presentó un cuadro pues, de malaria, se utilizó una dosis de bicarbonato de sodio, con lo que el paciente presentó mejoría. Y al final del texto describe el médico que el paciente no recibió quinina profiláctica como para decir que fue por mejoría, la mejoría por la quinina, y que solo realmente recibió bicarbonato de sodio, y que a partir de recibir el bicarbonato de sodio, 17 onzas y media en esa época, el paciente presentó una mejoría. Entonces, fueron muchos los años en donde empezó a hacerse énfasis en el bicarbonato de sodio, en cuáles podían ser esas ventajas y esos usos en algunas de las principales entidades. Vamos a hablar entonces de algunos de los casos en los que se utilizó el bicarbonato en las patologías, digamos, que nos conciernen y que vamos a hablar del día de hoy. Este estudio fue publicado en 1966 y quería evaluar el uso o el efecto del bicarbonato de sodio comparado con el cloruro de sodio en pacientes que presentaban acidosis metabólica y shock. En esa época, la mayoría de los estudios se hacían con perros. En este estudio, entonces, lo que se hizo fue que a 9 caninos se les hacía un proceso de inducción anestésica, se canalizaban varios de los principales vasos, se extraía esa sangre y llevaban al canino a una condición de choque hipovolémico, y una vez desarrollado, administraban cloruro de sodio o bicarbonato de sodio para mirar cómo serán esas repercusiones a nivel del organismo del animal. Aquí vemos entonces que lo que ellos muestran es que con respecto al ácido, el cloruro de sodio, los pacientes que recibían bicarbonato no les iba mejor. Recordemos entonces que ellos planteaban el beneficio del bicarbonato bajo los conceptos fisiológicos que acabamos de mencionar. Y si miramos todos los desenlaces, el bicarbonato de sodio incluso está por debajo del cloruro de sodio. Más adelante, por allá en 1969, sale este artículo que quería evaluar el bicarbonato de sodio y la epinefrina en la resucitación cardiopulmonar. Nuevamente, experimentaron con 5 caninos, y a los 5 caninos lo expusieron a las 5 intervenciones: solución salina, epinefrina, solución salina con bicarbonato de sodio y bicarbonato de sodio con epinefrina. También realizaron un proceso de inducción hasta llevarlos a un estado de choque, y posteriormente evaluaban cada intervención, incluso si pacientes por el shock presentaban paro cardiorrespiratorio, evaluaban también cómo les iba con respecto a la reanimación con la terapia eléctrica. Y encontramos, pues llamativamente, que en este caso vemos que pues a nivel del pH, obviamente los pacientes a los que fueron intervenidos con bicarbonato de sodio pues iban a tener el pH mucho mayor, pero vemos que aquellos que requirieron desfibrilación, la energía que requirieron para salir del paro era mucho menor en los que utilizaban bicarbonato con respecto a los que no utilizaban bicarbonato. Aquí empieza a plantearse entonces la recomendación del bicarbonato en las guías de reanimación. Y si nosotros vemos acá, los pacientes que presentaron un retorno a la circulación de forma inadecuada, en aquellos pacientes que utilizaron epinefrina y bicarbonato, ninguno tuvo un retorno inadecuado a la circulación espontánea, definida como una presión arterial sistólica menor a 80. De aquí nacen entonces las primeras recomendaciones para las guías de reanimación en el uso del bicarbonato. También entonces empezaron a aparecer los posibles efectos del bicarbonato de sodio en el manejo de la cetoacidosis diabética. En 1973 ocurre esta publicación
9 pacientes fueron evaluados. Miraron todos los parámetros, como vemos en la columna de la izquierda, antes y después de la terapia en estos pacientes. Y se dieron cuenta que en todos los parámetros presentaron una mejoría. Hay que tener en cuenta que la terapia a lo que recibieron esos pacientes incluía insulina e incluía terapia hídrica. Por lo que, digamos, asumir estos resultados al bicarbonato pues sería erróneo. Pero también encontraron, en el estudio describían que una de las principales contraindicaciones o efectos adversos del bicarbonato podría ser aumentar la acidosis en el líquido cefalorraquídeo. Y ese estudio demuestra que posterior al uso del bicarbonato, pues con toda la terapia estándar, a nivel del líquido cefalorraquídeo hubo un aumento en la acidosis y en el pH. Posteriormente, hacia 1988, sale este estudio que quería mirar también los efectos de la trometadina y el bicarbonato de sodio como agentes amortiguadores durante la reanimación cardíaca. Y dentro de los hallazgos más relevantes están estos desenlaces cardiovasculares, y vemos que el bicarbonato de sodio en ninguno de estos desenlaces, ya sea la presión aórtica media, la presión de perfusión coronaria, el índice cardíaco, no presentan resultados estadísticamente significativos. Entonces, durante muchos años surgieron estudios contradictorios. La mayoría de estos estudios, por ejemplo, este fue en cerdos, la mayoría de estudios fue realizado en animales y no había forma de extrapolar estos resultados, o no habían unos resultados que fueran contundentes para generar recomendaciones. Esto nos lleva entonces a cuáles son las consideraciones actuales del uso del bicarbonato en el paciente crítico. Como vemos, quise mencionar los estudios que inicialmente salieron en ciertas entidades porque son las que más nos ocupan a nosotros hoy en día y son donde, digamos, no hay tanta evidencia. Desafortunadamente, con respecto al bicarbonato en el paciente crítico, no hay muchos estudios de peso que permitan realizar afirmaciones, ya sea porque sean indicados o porque no sean indicados. Hay unos cuantos que los iremos a ver. Pero entonces, ¿cuáles son esos escenarios clínicos que vamos a tocar? Primero, los pacientes con cetoacidosis diabética. Segundo, el escenario de la acidosis metabólica en el paciente pues crítico, principalmente en esos escenarios de acidosis láctica. Y tercero, en el escenario de reanimación. Yo creo que varios tenemos esa formación cuando hacíamos los cursos de reanimación, que siempre nos orientaban a que en paciente con ritmos no desfibrilables, que usted debe buscar H's y T's, usted encuentra acidosis, administre bicarbonato. La pregunta es, a todos los pacientes en los que están en paro, yo encuentro esta circunstancia, que de por sí un paciente que lleve en estado de paro, digamos minutos, pues vamos a encontrar una acidosis metabólica sí o sí. Entonces, en todos los escenarios debo administrar el bicarbonato de sodio. Vamos a revisar entonces qué hay con respecto a esto. Este estudio, publicado en 2009, es un estudio muy importante, es publicado por la ADA, y su importancia es porque en este estudio, que es una actualización de las crisis hiperglicémicas en los pacientes con diabetes, en este estudio del 2009, la ADA hace una recomendación y dice, no se tienen estudios, pero debido a los efectos deleterios que pudiera producir el bicarbonato, se recomienda que en pacientes con pH menor a 6,9 se administre una terapia con bicarbonato como nosotros la conocemos, que son los 100.000 equivalentes, para llevar a un objetivo de 7 de pH. Y en caso de que después de 2 horas no se obtenga ese valor, se puede repetir. Aquí está, en caso de pH menor de 6,9 se administrarán 100.000 equivalentes de bicarbonato. ¿Y por qué quiero traer este artículo y por qué hago mención de su importancia? Porque de aquí en adelante las guías, los artículos, no se comprometen con decir que está contraindicado o que no está indicado el uso de bicarbonato. Y ellos mencionan que se pudiera utilizar en este escenario del pH menor a 6,9 con una acidosis metabólica severa
y en todos los textos siempre van a citar este artículo. De aquí su importancia. Ahora bien, hacia el 2013 sale entonces este estudio que, aunque tiene pocos pacientes, vemos una muestra de 86 pacientes, parecieran pocos, pero hasta la fecha es el estudio más grande en donde se pudiera comparar o se pudiera determinar el uso del bicarbonato de sodio en pacientes con cetoacidosis diabética severa. Como les mencionaba, la mayoría de estudios no son de peso. Este es un estudio de cohortes que tiene un componente retrospectivo y la idea de evaluar era el uso de bicarbonato versus el uso de no bicarbonato en la resolución de la cetoacidosis diabética con un desenlace o con un objetivo de 7.2 de pH. Se incluyeron todos los pacientes con pH menor a 7, que me parece importante porque esa teóricamente es la recomendación para su uso, y el estudio se llevó a cabo entre 2007 a 2011, publicado en la revista de Diabetes. ¿Qué se encontró? Como podemos observar en este estudio, en todos los desenlaces no hubo diferencias entre el uso del bicarbonato o aquellos pacientes que no recibieron bicarbonato, principalmente en los desenlaces más fuertes que ellos querían evaluar. ¿Dónde sí hubo diferencia? Pues curiosamente, aquellos pacientes que recibieron terapia con bicarbonato requirieron más insulina, tanto a las 12 como a las 24 horas, y requirieron más cristaloides. De los últimos estudios que se han publicado, este me pareció bastante interesante, publicado en la revista de Frontier en el año del 2022, y es una actualización en el manejo de las crisis hiperglicémicas. Aquí quiero hacer una mención, y es que la ADA, en la última publicación del 2022 del manejo de la diabetes, describe un párrafo pequeño en el manejo de las crisis hiperglicémicas y no habla absolutamente nada del bicarbonato de sodio. Y remite al artículo del 2009 para tener consideraciones con respecto a su uso. Este artículo, que fue publicado entonces en el 2022 en la actualización de este tipo de manejo, vemos que acá está el algoritmo de manejo tanto de la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar, y vemos que es el algoritmo que tradicionalmente utilizamos y que por ningún lado está el uso del bicarbonato de sodio. Pero hay un apartado donde esta publicación comenta que el uso del bicarbonato de sodio no está indicado, pero que basados en recomendaciones de expertos y en la publicación del 2009, en caso de que se tenga una hipercalemia potencialmente fatal, aquella que está por encima de 7 y que además de eso tiene cambios electrocardiográficos y tiene un pH menor a 6.9, en esos casos pudiera estar indicado el uso del bicarbonato de sodio. Pero nuevamente es una recomendación de expertos y casi que queda a criterio del clínico si lo utiliza o no lo utiliza. Y al final, si lo utiliza o no lo utiliza, pues va a estar bien. Ahora hablando en el capítulo de reanimación, antes del año 2000, las guías recomendaban el uso del bicarbonato en paciente con paro cardíaco o post-reanimación o aquellos pacientes que estaban cercanos al paro. A partir de la publicación de las guías de reanimación de la AJA del año 2000, vemos que solo en hipercalemia severa está indicado el bicarbonato de sodio en pacientes con acidosis metabólica preexistente, sobre todo hablando de pacientes renales, y en algunos escenarios de intoxicación. Aquí entonces empiezan a cambiar esas recomendaciones sobre el uso del bicarbonato de sodio en el escenario de reanimación. Las siguientes actualizaciones, hasta la última, del año 2020, la guía es un poco más específica y nos dice, bueno, medicamentos no vasopresores que vamos a utilizar durante el paro cardíaco. Y aquí hay una recomendación específica, no se considera el uso rutinario del bicarbonato de sodio. Y vemos que el grado de recomendación es que no causa ningún beneficio. Si seguimos leyendo la guía, entonces encontramos este apartado donde hacen una recomendación con respecto a la hipercalemia potencialmente fatal y solamente mencionan que pudiera administrarse intravenosamente el bicarbonato de sodio como terapia coadyuvante para poder disminuir ese potasio en sangre. Y mencionan las otras terapias que ya conocemos, que ya sea el gluconato de calcio, la terapia con insulina, etc. Y en la misma guía, entonces,
en el apartado de las intoxicaciones, hacen una recomendación de que el bicarbonato de sodio debe administrarse en pacientes que tengan intoxicación o toxicidad por bloqueadores de canales de sodio, incluidos los antidepresivos tricíclicos, definiendo entonces aquellos pacientes que tienen bloqueo de los canales de sodio, aquellos que tienen una prolongación del QRS por encima de 120 milisegundos. Entonces, en este punto, las guías ya son más claras y más estrictas en mencionar el uso del bicarbonato de sodio. En las guías que salen entonces del Consejo Europeo de Reanimación, que salen también en el 2020, ellos también son claros y son un poco más simples al momento de hacer la recomendación. Sencillamente, el uso del bicarbonato de sodio en pacientes que presentan parada cardíaca intrahospitalaria o extrahospitalaria simplemente no está recomendado. Ahora bien, nos queda el otro escenario, que es el de la acidosis metabólica. Una vez nosotros hemos definido la acidosis metabólica mediante la valoración gasimétrica, pues obviamente entendemos que eso es un poco más complejo, pero básicamente con el pH, como ya mencionamos, y los valores de bicarbonato por debajo de su valor, nosotros siempre en este escenario debemos valorar el anion gap. Y aquí les dejo la fórmula. Simplemente el anion gap 12 más o menos 4 nos permite orientar las posibles causas de esa acidosis metabólica. Generalmente en los pacientes en donde logro un adecuado contexto clínico y tengo una acidosis metabólica con un anion gap elevado, pues yo ya sé la causa. Pero esto pudiera tomar un poco más de importancia en pacientes donde desconozco el estado clínico o el contexto que llevó al estado clínico al paciente y la causa de su acidosis metabólica. Una vez entonces yo logro definir una acidosis metabólica y defino el anion gap, eso me lleva a plantearme cuáles son las probables causas. Y es que tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado y otra con anion gap normal. Generalmente a la que más nos vemos expuestos y la que probablemente condiciona patologías más graves es los pacientes que presentan una acidosis metabólica con anion gap elevado. Acá tenemos, pues, esta es una mnemotecnia de todas las posibles causas que me pueden llevar a ese anion gap elevado. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? En esta publicación de la revista Shock del año 2020, hacen una revisión narrativa sobre el uso del bicarbonato de sodio en la acidosis láctica, que es una de las causas, el lactato, de la acidosis metabólica con anion gap elevado. Y me parece interesante porque evalúan todos los estudios desde 1990 hasta el 2018, ya sean ensayos clínicos o ensayos observacionales del uso del bicarbonato de sodio. Y probablemente, para sorpresa de algunos, pero no para la sorpresa de otros, los resultados muestran que no hay diferencias en lo que se quiso evaluar en cada estudio en los pacientes que recibían bicarbonato y en aquellos que no recibían. Incluso si vemos el estudio este del 2013, hay un aumento de la mortalidad en los pacientes en los que se utiliza bicarbonato. Aquí, en este escenario, aparece uno de los primeros ensayos clínicos importantes con una población considerable, al menos para tener una representatividad, que es el famoso estudio o el ensayo clínico VICAR-ICU, que salió en el 2018 con una muestra de 389 pacientes. A propósito de este estudio fue publicado en la revista Lancet, entonces en el 2018. Es un ensayo clínico controlado multicéntrico aleatorizado de 26 unidades de cuidados intensivos. Ellos querían entonces evaluar esos pacientes con acidosis severa, definido por un pH menor a 7.2, y simplemente querían ver unos desenlaces bajo la intervención del bicarbonato de sodio. ¿Cuáles eran esos desenlaces primarios que buscan evaluar? La mortalidad a 28 días y falla en algún órgano a los 7 días. Como ya mencionamos, la muestra fue con 389 pacientes. Este estudio nos permite confirmar confirmar dos cosas. Primero, en los desenlaces primarios, vemos que no hay diferencias entre el uso del bicarbonato y en los que no utilizaban bicarbonato con respecto a la mortalidad y a la falla de al menos un órgano a los 7 días. Y esto es lo que se ha venido, o estos son los resultados que se han venido obteniendo en el último tiempo. Y también nos permite reafirmar el uso del bicarbonato en el paciente con enfermedad renal
ya sea aguda o crónica acudizada. Ellos evalúan un subgrupo, los pacientes que presentan un AKIN de 2 o 3, y en estos escenarios sí hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a mortalidad, con respecto a la falla orgánica o la falla de algún órgano a los 7 días. Aquí sí es importante el uso del bicarbonato. Y si nos vamos a ver los resultados secundarios, en el total de la población, con respecto a la terapia reemplazo renal, vemos que hay diferencias, que el uso del bicarbonato disminuye esa población que requiere terapia reemplazo renal y aquellos que están libres de la terapia reemplazo renal. Pero probablemente esos desenlaces en la población total son arrastrados por aquel subgrupo de pacientes que presentan un AKIN 2 o 3, una injuria renal aguda, porque en este subgrupo absolutamente todos los desenlaces, o la mayoría al menos, son estadísticamente significativos. Hacia el 2020 sale este metaanálisis del uso del bicarbonato y su impacto en la mortalidad en los pacientes críticos. Vemos que cuando vemos o analizamos, realizamos este metaanálisis en estudios que no son randomizados, no hay diferencias. Si lo realizamos en estudios randomizados, no hay diferencias. Y si sumamos todos los estudios, no hay diferencias, no hay un impacto en mortalidad con el uso del bicarbonato. Uno pudiera pensar que de pronto esto está condicionado por la heterogeneidad de los estudios, pero son los estudios que desafortunadamente hay con los que toca hacer los estudios. Y pues uno podría irse a las pequeñeces y mirar de que si son estudios con heterogeneidad, viendo estos dos valores, pues ¿por qué utilizan un modelo de efectos fijos y no un modelo de efectos aleatorios? Sin embargo, pues son los estudios con los que se disponen. Hay, digamos, algún tipo de resultado optimista. Este estudio me llama la atención, fue publicado este año nuevamente en la revista Frontiers, y lo que querían era evaluar la efectividad del bicarbonato de sodio en la mortalidad en un pequeño grupo o en un subgrupo de pacientes sépticos. Y aquí no toman la acidosis láctica severa, sino toman la acidosis láctica moderada. Entonces, pues es un estudio de cohortes con componente retrospectivo, nuevamente. Esta muestra alcanza 512 pacientes y el desenlace primario es mirar la mortalidad tanto en UCI como en hospitalización. Ellos definen entonces, dentro de los criterios para ingresar o de elegibilidad, el pH entre 7.2 y 7.3, pues de la hiperlactatemia, que no tengan acidosis respiratoria, porque es otro el mecanismo fisiopatológico, y que no tengan insuficiencia renal aguda, estadios 2 y 3, porque vemos que el bicarbonato impacta en este escenario, entonces no queremos que, o no quería el estudio que funcionara como un factor de confusión. Llamativamente y muy interesantemente, los resultados encontrados cuando se evalúa la mortalidad del bicarbonato en la UCI, el hazard ratio se comporta como un factor protector, tanto en el estado séptico como en el estado de shock séptico. Y si vamos a ver, esos hallazgos o esos resultados son estadísticamente significativos. O sea que el uso del bicarbonato en una acidosis metabólica moderada en el contexto séptico sí impacta, o al menos en este estudio. Y cuando miramos entonces la mortalidad a nivel hospitalaria, vemos que también el hazard ratio se comporta como un factor protector y que esos resultados son estadísticamente significativos. Pero entonces, no quedando contentos con estos valores de P, vamos a mirar el Funes plot para mirar si eso realmente es verdad. Y cuando miramos el Funes plot el funnel plot, perdón, de la mortalidad en UCI, vemos que en el contexto del paciente séptico realmente se impacta, pero en el contexto del paciente con choque séptico atraviesa la unidad, por lo que este resultado no es estadísticamente significativo. Y cuando vamos a ver estos resultados en el ámbito hospitalario, ambos desenlaces, tanto en el paciente séptico como en el paciente con choque séptico, son estadísticamente significativos. Entonces, este pudiera ser un estudio que nos impulse a realizar otros estudios de mayor peso y buscando que de pronto esta terapia con bicarbonato de sodio en algunos escenarios clínicos tal vez sí sea de utilidad. Entonces, una vez nosotros encontramos esos estudios
encontramos que los pacientes con acidosis metabólica, con anion gap elevado, en teoría no está indicado el uso del bicarbonato de sodio. Solamente tenemos unas excepciones, y es que en los pacientes con uremia por una enfermedad renal, ya sea aguda o crónica agudizada, como ya vimos, sí impacta el uso del bicarbonato, y dentro de esta mnemotecnia, la intoxicación por salicilatos, sabemos que se va a formar ácido salicílico, que es un ácido. En estos casos sí está indicado el uso del bicarbonato como terapia. Ahora bien, nos queda el otro escenario, que es los pacientes con anion gap normal. Y es muy sencillo. En la mayoría de los casos de pacientes con acidosis metabólica con anion gap normal, digamos por porcentaje de frecuencia de patologías, acá sí está indicado el uso del bicarbonato. Y es que en la mayoría de los casos, el mecanismo fisiopatológico que lleva a esta acidosis metabólica es la pérdida del bicarbonato. Por ejemplo, las diarreas, las fístulas pancreáticas con pérdidas de alto gasto, la acidosis tubular renal. Entonces, en la mayoría de los casos, hay unas en las que no, entonces sí está indicado el uso del bicarbonato. Entonces, eso nos deja que realmente en lo que pensábamos que pudiera estar indicado el bicarbonato no está indicado. Entonces, ¿en qué escenario realmente yo tengo la indicación del uso del bicarbonato? Intoxicación por inhibidores de canales de sodio, como ya mencionamos, y es que obviamente el bicarbonato de sodio aumenta el sodio y esto me produce, digamos, mayor concentración de sodio a nivel de el potencial de acción de la membrana del miocardio. Por eso es que en los pacientes prácticamente con intoxicación por inhibidores de canal de sodio, el bicarbonato de sodio se convierte en un antídoto. En pacientes con acidosis metabólica con anion gap normal, obviamente hay que tener en cuenta las causas que llevaron a esa acidosis metabólica. Hay algunas en las que no está indicado el uso del bicarbonato. En pacientes con acidosis metabólica por injuria renal aguda o enfermedad renal crónica agudizada, muy importante en pacientes que presenten indicación de terapia dialítica, esos pacientes está indicado el uso del bicarbonato. Y ya vimos por qué. Y finalmente, en pacientes que presenten hipercalemia potencialmente fatal. Y es que el mecanismo fisiopatológico, como ya vimos, es que el bicarbonato causa que haya un ingreso del potasio a nivel celular. Finalmente, entonces, para concluir, este artículo salió este año, es una revisión del uso del bicarbonato en escenarios clínicos comunes de la revista de Medicina de Urgencias, esta revista muy conocida. Me parece que es un artículo muy interesante que de manera concisa resume las indicaciones y por eso con este artículo quiero generar las conclusiones finales. Pues les recomiendo que se lo lea, es bastante interesante. Entonces, como conclusiones finales y con un nivel de evidencia B, en pacientes con acidosis láctica, de forma rutinaria no, y queda a criterio clínico y también como por recomendación de expertos, pacientes que tengan un pH menor a 7.2 y sin lugar a dudas, si tienen injuria renal aguda, entonces en esos pacientes sí está indicado el uso del bicarbonato. En pacientes en el contexto de paro o de reanimación, no se recomienda en paro cardíaco indiferenciado, pero si yo conozco que alguna de estas entidades como la hipercalemia, la intoxicación o bloqueadores de canales de sodio, como ya vimos, llevaron al paro cardíaco, se debe utilizar. En pacientes en cetoacidosis diabética no se recomienda e incluso puede ser perjudicial en el contexto pediátrico. En pacientes en quienes tienen una cetoacidosis diabética y tienen un pH menor a 7 y tienen una hipercalemia que ya está iniciando con cambios electrocardiográficos, entonces queda a criterio clínico. Con un nivel de evidencia A, digamos en rhabdomiolisis, no está indicado. Durante algún tiempo se tocó el tópico de la alcalinización urinaria, pero esto ya no está indicado y la prioridad en este paciente debe ser la hidratación. Y finalmente, en la acidosis metabólica con anion gap normal está indicado, dependiendo de la condición que lo llevó claramente, y se debe, esto es
en estos pacientes que se genera una acidosis metabólica hiperclorémica, la reposición de bicarbonato no solamente me va a mejorar esa acidosis, sino además me va a disminuir esas concentraciones de cloro.